Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar trabajando un poco de programación orientada a objetos, pero antes quiero introducir con una frase que dice, el atleta da lo mejor en la última etapa, no desistas. Si estás en este proceso de ser desarrollador, pues ese mismo atleta viene con un trabajo incluso previo a la competencia. Traer todas esas competencias, esas habilidades, nos van a ayudar a generar un buen resultado, quizás el mejor. Por lo tanto, no desistas, ese atleta está preparándose para la competencia y da lo mejor en la misma, incluso en los últimos momentos para poder cumplir con su propósito. En nuestra agenda vamos a tener un poco de introducción, vamos a estar trabajando con herencia y polimorfismo. En la introducción vemos entonces tres pilares fundamentales de la programación orientada a objetos: encapsulamiento, que es lo que hemos venido trabajando, en donde podemos encapsular con la visibilidad privada los diferentes atributos de la clase. Para acceder a ellos, pues trabajamos con métodos get y set. En el caso del pilar de herencia, entonces podemos definir una clase padre o superclase que va a permitir heredar sus atributos y sus métodos. Y polimorfismo cuando esas clases hijas pueden tener diferentes comportamientos. Aquí algunos ejemplos de herencia. Entonces tenemos una clase padre o superclase que es persona y tenemos clases hijas que son deportista e informático. Ambos pueden tener un nombre y van a heredar un método correr. En este caso, para el polimorfismo, estas pueden ser diferentes en su comportamiento. Lo miramos acá de una forma más explícita. Tenemos una superclase que es animal y unas clases derivadas que son gato y perro. Heredan el método hacer sonido y vemos que en el gato su comportamiento claramente pues es maullar y en el caso del perro será ladrar. Podemos ver entonces que para el polimorfismo claramente primero se requiere que se cumpla el principio de herencia y podemos entonces observar en este ejemplo varias jerarquías. Tenemos una clase padre que es persona y una clase hija que es empleado. Podemos entonces inferir que empleado puede heredar el nombre y los métodos get y set nombre y puede tener unas particularidades, en este caso un atributo particular y unos métodos particulares. También tenemos una herencia de empleado, que puede ser empleado por contrato y empleado asalariado. Si nos miramos por esa ramificación, entonces este empleado asalariado tendrá particularmente un salario y tendrá también algunos detalles de los métodos get y set. Vamos a mirar un poquito este ejemplo yéndonos por esta rama y podemos observar que lo primero que vamos a hacer es crear una clase persona en donde sus atributos van a ser nombres. Los encapsulamos con la visibilidad privada y para acceder a él podemos entonces utilizar el get y set nombre. Recordemos que básicamente aquí en los métodos tenemos el parámetro n, que es el que va a traer el nombre, y utilizamos this para indicar que es este atributo que acabamos de definir y es igual al parámetro que vamos a traer. Obtenemos y retornamos el nombre. Luego, chicos, creamos entonces una clase que es empleado y para ello, entonces, generar una herencia es definir que hay una extensión. Por lo tanto, utilizo el extends desde la clase que ya está creada, que es persona. Y vamos a crear su propio atributo, como lo veíamos en el diagramita de clase, un private empresa. Utilizamos sus métodos get y set para obtenerlo y poderlo capturar. Y luego vamos a crear un toString para imprimir el string text en donde puedo imprimir el nombre. ¿Por qué puedo traer el nombre? Porque recordemos que empleado hereda de persona. Entonces, así no estén definidos dentro de esta clase, me va a permitir traer información, ¿cierto? Puedo ser recursivo y traer elementos que van a ser también heredados, como no. Y puedo imprimir también la empresa porque particularmente lo definí desde esa misma clase. Luego, en la siguiente jerarquía, si lo vemos aquí, entonces voy a definir mi clase empleado asalariado.
voy a declarar entero o float el salario, voy a generar mis métodos set y get para poder generar acceso a este atributo y voy a crear un método toString que me va a permitir traer el nombre desde la clase persona, traer la empresa desde la clase empleado y esta clase que es empleado asalariado va a permitir heredar tanto del empleado como la persona. Lo vemos más claro aquí, ¿cierto? Este va a permitir heredar de empleado, pero también de persona. Muy bien, finalmente puedo imprimir el salario que está propiamente dentro de esta misma clase. Luego voy a crear mi clase principal y en ella voy a generar o crear los objetos. Vamos a crear un empleado asalariado, que es nuestro empleado número 1, y ese empleado número 1 va a poder también tener los diferentes accesos a los métodos del objeto. En este caso voy a decir que este empleado trabaja en la empresa Apple, su nombre es María y su salario es 100, y puedo generar entonces la obtención de la empresa e imprimir los elementos que han sido enviados para el objeto. Vamos entonces a mirar el otro ejemplo en donde vamos a almacenar los diferentes animales y mostrar el sonido con el ejemplo que les había mostrado previamente. Entonces creamos una superclase que es animal, que va a tener un atributo nombre. Utilizamos los métodos get y set para acceder a este atributo y vamos a utilizar el método que va a ser heredado por los diferentes clases hijos. En este caso, pues la clase animal no va a tener como tal un comportamiento porque lo van a tener son sus clases hijas. Para ello entonces creamos la clase gato y la clase perro. Como van a heredar de animal, entonces utilizamos el extends para ambos casos. Vamos a utilizar un constructor y si pueden observar, cuando tenemos un constructor dentro de una clase que ha sido heredada, entonces vamos a utilizar el super con el objetivo de que pueda traer elementos de la superclase o de la clase principal. Entonces, siempre que tengamos un constructor de una clase que es derivada, utilizamos el super para traer elementos que han sido definidos dentro de la superclase o de la clase padre. Muy bien. Voy a tener aquí otro constructor particular para traer en este caso el nombre y fíjense que para perro también operaría de la misma manera. Ya en el comportamiento diferente, entonces en sonido, particularmente le voy a poner el maullido al gato y vamos a poner el ladrido para, en este caso, el perro. Bien, si tienen algunas dudas, pueden entonces también dejármelas saber en el chat para que podamos responderlas. En este caso, si lo miramos en una solución con polimorfismo, entonces podemos decir que tengo un gato que se llama Estrella, tengo otro gato que se llama Pepe, un perro que se llama Firulais y un perro 2, un segundo perro que se llama Blanco. Voy a utilizar una estructura que en este caso es vector, un arreglo, en donde voy a guardar todos estos animalitos, es decir, voy a guardar los objetos. Entonces aquí estoy creando una estructura de datos para los diferentes objetos. Y para ello entonces voy a simplemente atraer los sonidos desde mi arreglo que se llama animal. Luego entonces al método sonidos voy a enviarle el arreglo animales para poder generar la impresión de cada uno de ellos. Aquí utilizo también un for each para indicarles que por favor me traiga los diferentes elementos que hay hasta que recorra todo el vector o arreglo de animales. Y me debe de traer el nombre de animal y finalmente el sonido que realiza, ¿cierto? Básicamente será la impresión de ese sonido. Pueden generar la ejecución, a ver cómo les va y me cuentan cómo les fue con esas ejecuciones para ambos ejemplos anteriores. Bueno, por aquí un ejemplo 3, este es muy interesante porque es un poco más explícito y de pronto para los gamers puede generar un poco más de cercanía.
Entonces tenemos un jugador que es el rol que puedo elegir, ¿cierto? En este caso eh, vamos a tener pues un RPG para crear el rol. En el juego, que justamente se llama RPG, ¿cierto? Role Playing Game, vamos a tener un avatar del jugador, que en este caso es un humano, y vamos a tener enemigos que pueden ser dragones, orcos, demonios, y claramente son non-playable caracteres, porque tengo una clase principal que me va a permitir ser una plantilla para los diferentes enemigos que se van a estar creando dentro del juego. Entonces, claramente no son elegibles porque es la plantilla. Para este ejercicio tenemos una clase principal o superclase que es non-playable character y tenemos dragón y orco. Por lo tanto, aquí también estamos definiendo de una vez la estructura. Vamos a tener una clase principal y para ello dragón y orco y claramente también clase principal. Ya estamos trabajando con 4 clases. Eso me gusta porque es más complejo, pero me permite también observar y revisar cómo manipulo cada una de esas clases. Entonces, tenemos atributos en común, ¿cierto? Que van a ser puntos de vida. Tenemos métodos comunes que también van a ser moverse y atacar. Y finalmente, el constructor, necesitamos dar cuánta vida tiene ese elemento que es enemigo. Vamos a estar mirando que lo primero que voy a crear, recuerden, en los ejemplos anteriores, creamos nuestra clase base, nuestra clase principal o superclase o clase padre, como la quieran llamar, y siempre tratamos de traer de la misma manera el elemento, ¿no? Le llevo el carácter, aquí vamos a estar trabajando con un atributo que es vida, ¿cierto? El personaje o el enemigo va a tener una vida que va a ir disminuyendo y va a ser protegido porque queremos que sea accesible solamente desde fuera de las clases, ¿cierto? Básicamente queremos que no sea accesible directamente desde fuera de la clase, sino que se pueda acceder por sus clases derivadas o clases hijas. Muy bien. Entonces vamos a tener un constructor, claramente lo llamamos de la misma manera y queremos traer el parámetro vida para este atributo que es vida. Fíjense que aquí también lo puedo llamar igual, por eso este dice aquí es como más importante, porque le estamos diciendo a esta vida, que es mi atributo, es igual al parámetro que estás recibiendo. Muy bien, también nos dicen entonces que tenemos métodos comunes, que es moverse y que es atacar. Para la clase principal, básicamente soy un non-playable carácter y me muevo, y aquí soy un non-playable carácter y ataco. Vamos a tener los métodos get y set para el atributo particular que es vida y vamos a imprimir cuál es esa vida que tiene ese personaje. Bien, luego vamos entonces a estar creando las clases hijo. Para ello vamos a empezar con dragón, ataca con fuego y se mueve volando. Entonces en este caso, recordemos que hacemos herencia generando el elemento stems. Para esta clase particular vamos a estar también trabajando con el atributo color. Voy a generar un constructor trayendo el parámetro de vida, que en este caso es non-playable carácter porque es su padre, y el atributo particular que es color. Recordemos que cuando hacemos el constructor utilizamos el super para traer elementos de la clase padre, en este caso va a ser vida. Y vamos a traer entonces el color. Recordemos entonces que los métodos comunes son moverse y atacar, y puedo decir entonces que soy un dragón, ¿cierto? Que tengo en este caso un color y me muevo volando, ¿cierto? Particularmente lo caracteriza un color. Y para el ataque lo hace con fuego. Fíjense que aquí también hay un método particular que es defender, y este dragón se puede defender con hielo. Entonces hay métodos particulares y atributos también que son particulares de la clase. Vamos para el orco. Para ello también extendemos lo que sería desde su superclase non-playable carácter
y traemos el constructor y particularmente entonces vamos a tener un movimiento que es corriendo y el ataque a través de espadas. Cambia su comportamiento, por eso tenemos polimorfismo, cuando en los mismos métodos podemos tener otros comportamientos para las clases. Luego, entonces, solo quería como afirmar o enfatizar esto que ya había explicado, que cuando tenemos entonces un constructor, para las clases que ya han sido extendidas, siempre vamos a utilizar el concepto de super desde las superclases. Y bueno, vamos entonces a mirar cómo sería la ejecución. Aquí les propongo esta ejecución en donde traemos primero el objeto de non-playable. Para ello vamos a otorgarle una vida de 100 que se puede mover y atacar para que miremos los tres comportamientos. Luego vamos a crear un dragón y ese dragón va a recibir dos parámetros, una vida de 150 y va a ser rojo, y va a poder entonces moverse, atacar, vamos a tener una impresión de su vida, y también tiene un elemento o un método particular que es defensa, a diferencia del orco que también solo tiene mover y atacar. Cuando hacemos la ejecución, entonces fíjense que él me debe traer los elementos del padre principal o de la superclase. Trae también los elementos del dragón y trae los elementos del orco. Aquí, por ejemplo, imprimió además del movimiento, el ataque, su vida y la defensa. Mientras que para el orco solo el movimiento de correr y atacar. Y su vida 50, ¿cierto? Entonces, miren que ahí tenemos elementos que pueden ser definidos como plantillas, en este caso los enemigos, que pueden seguir heredando otros elementos para que podamos repetir elementos que ya han sido definidos previamente sin necesidad de duplicar el código. Allí estamos entonces también observando cuál es la importancia de poder utilizar una herencia y un polimorfismo. Muy bien, entonces ahí quería también como generar una última conclusión de cuando utilizamos herencia. Entonces miren que las ventajas que tenemos es que podemos reutilizar clases, código, y allí pues no tendríamos como que replicar varias veces el código, sino que utilizando herencia podemos generar justamente varios métodos y varias hijas que me permitan reutilizar ese código. Por otro lado, cuando se han construido varias clases y se encuentran que tienen unas partes comunes, en este caso atributos y métodos, pues también inmediatamente pensamos en que debemos utilizar herencia. Y tres, cuando se tiene una clase base o superclase con un método el cual se desea cambiar en su comportamiento en sus clases hijas. Espero que les haya quedado claro. Y si tienen preguntas nuevamente me pueden escribir al chat. Un abrazo y espero estén muy bien.